Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos holgazanes. Vamos a hablar hoy de magnitudes atómicas y moleculares, un tema que les pido que tengan un poquito de paciencia, un poco de amor, porque es un tema que cuesta, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo, lo más simple, lo más claro posible. Vamos a empezar a hablar de un concepto cotidiano que nosotros conocemos, que es la docena. Si yo les digo, bueno, vayan acá a la vuelta y tráiganme una docena. Lo primero que ustedes me van a preguntar es una docena de qué, ¿sí? Porque la docena puede ser una docena de huevos, pero puede ser una docena de sillas, ¿sí? O sea que una docena son 12 unidades. En química se utiliza un concepto similar, un concepto que es muy importante, que es el concepto de mol. Cuando nosotros hablamos de mol, ¿sí? El mol, un mol, va a ser lo mismo que 6,02 por 10 a la 23. Así como una docena son 12 unidades, un mol de algo, ¿sí? Va a ser 6,02 por 10 a la 23 unidades de ese algo. ¿Pueden ser huevos? Sí, pero es una cantidad impresionante de huevos. Por lo general se utiliza, ¿sí? Cuando hablamos de mol de átomos, mol de moléculas, mol de electrones, o sea, el mol puede ser de lo que ustedes quieran, ¿eh? Y siempre va a ser este número de partículas. Cuando hablamos de mol en química hablamos de cantidad. Cantidad es sinónimo de mol. Y bueno, una cosa importante es que con la tabla periódica nosotros podemos determinar la masa, ¿sí?, que contiene un mol de alguna sustancia. Es algo muy sencillo de hacer, vamos a empezar trabajando con eso. Supónganse que yo tengo, no sé, 36 gramos de agua, y yo quisiera saber en esos 36 gramos de agua cuántos moles representa, o sea, qué cantidad de moléculas de agua, y también quisiera saber el número de moléculas de agua. Entonces lo que yo puedo hacer es ir a la tabla periódica y calcular lo que se llama la masa molar. La masa molar la vamos a obtener mirando cómo está constituida la molécula, ¿sí? Ya sea la molécula puede ser un compuesto iónico también, o sea, unidad fórmula, ¿sí? Se puede hacer con cualquier compuesto. La masa molar la vamos a obtener a partir de los datos de los pesos atómicos que nos brinda la tabla periódica. En el caso del hidrógeno, el peso atómico del hidrógeno, la R del hidrógeno es 1, en el caso del oxígeno es 16, ¿sí? O sea, van a su tabla periódica y se fijan el peso atómico, la R de cada uno de los átomos que constituyen la molécula. Ahora bien, nosotros tenemos que la molécula de agua está constituida por dos átomos de hidrógeno. Entonces, para calcular la masa molar, lo que vamos a hacer es poner 2 por 1, o sea, 1 es el peso atómico multiplicado por la cantidad de átomos. Y a eso le vamos a sumar, ¿sí?, el AR del oxígeno, que es 16. Y a esto le vamos a poner como unidad gramos sobre mol. O sea que esto da 18 gramos sobre mol. ¿Qué quiere decir esto? Que 18 gramos va a ser exactamente lo mismo que un mol. Entonces, si yo tengo 36 gramos, yo puedo hacer una regla de 3 simple. Yo podría decir, si 18 gramos de agua es un mol, 36 gramos de agua X. Y hacemos la cuenta y esto nos da 2 moles, ¿sí? Y ahí, bueno, nosotros pudimos determinar la cantidad de agua que tenemos. Y bueno, también, o sea, la masa molar va a depender de cada uno de los compuestos. No siempre va a ser el mismo valor, va a ser siempre distinto en realidad. Ahora bien, si yo quisiera saber el número de moléculas de agua que tengo, yo podría plantear, ¿sí?, que un mol es esta cantidad. O sea, un mol son 6,02 por 10 a la 23 unidades. En este caso, un mol de moléculas de agua van a ser 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Si yo tengo 2 moles, bueno, va a ser 1,204 por 10 a la 24. Si hago la regla de 3 simple, multiplico por 2. 2 por 6,02 exponente 23 me da 1,204 por 10 a la 24 moléculas de agua. Entonces, de esta forma, tengo también el número de moléculas de agua. Pero yo podría haber hecho otra relación más también, ¿sí? Ustedes presten atención, pues yo les doy herramientas que después a ustedes les va a dar velocidad cuando ya manejen el tema. Yo podría decir también
que como 18 gramos es un mol y un mol son 6,02 por 10 a la 23 unidades, yo podría decir que en 18 gramos de agua va a haber 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua, ¿sí? Entonces, como yo tengo 36 gramos de agua, bueno, ¿cuántas moléculas de agua voy a tener? Y nos da lo mismo, obviamente, 36 por 6,02 exponente 23 dividido 18. Y esto me da 1,204 por 10 a la 24 moléculas de agua, ¿sí? Da lo mismo, pero ahí estoy relacionando, fíjense, la masa con el número de partículas. Antes relacionamos, ¿sí?, la masa con los moles con el número de partículas, ¿sí?, y acá saltamos directamente de la masa al número de partículas. Quédense en el video porque yo voy a dar varias formas de trabajar y les voy a dar un machete también para que ustedes arranquen cuando estén mareados, ¿sí? Así que quédense hasta el final del video porque es muy importante lo que tengo para contarles. Bueno, ¿qué más podríamos también analizar? ¿Podríamos nosotros tratar de determinar cuántos átomos tenemos de hidrógeno en 36 gramos de agua? Sí, se puede, no hay ningún problema. Lo que podemos hacer, ¿sí?, es a partir del número de moléculas de agua, calcular los átomos. Esa sería una de las formas, la forma más directa, ya tenemos los cálculos hechos. Después van a ver que se pueden saltar pasos, ¿sí? Pero por lo pronto vamos ordenados porque si no nos vamos a marear. Entonces nosotros sabemos que 36 gramos de agua es lo mismo que 2 moles. Y 2 moles contienen 1,204 por 10 a la 24 moléculas de agua. Entonces, si yo quiero saber el número de átomos de hidrógeno, tengo que ver cómo está constituida la molécula. Tengo que mirar lo que se conoce como la atomicidad. ¿Sí? La atomicidad del hidrógeno en la molécula de agua es 2. Entonces, yo puedo decir que en una molécula de agua, en una solita, tengo 2 átomos de hidrógeno. Y como nosotros tenemos 1,204 por 10 a la 24 moléculas de agua, bueno, ¿cuánto voy a tener de hidrógeno? Y el doble, ¿sí? 1,204 exponente 24 por 2. Y eso nos da 2,408 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Bueno, hay distintas cosas, se pueden calcular muchas cosas, se puede ir y volver. Lo que les voy a enseñar ahora, fíjense, yo acá trabajé con regla de 3 simple, pero yo podría trabajar de otra forma, trabajando con lo que se conoce como fracciones equivalentes. O sea, vamos a armar distintas fracciones equivalentes de lo que hicimos acá. Acá primero calculamos la masa molar, o sea, 18 gramos por mol. O sea que yo puedo poner 18 gramos sobre mol, ¿sí? Un mol, 18 gramos es un mol. Esto sería una fracción equivalente. O lo podría escribir también al revés. Un mol son 18 gramos. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, hagamos algunas fracciones equivalentes más y después repitamos el proceso, pero con estas fracciones equivalentes. ¿Qué más podría decir yo? Un mol, ¿qué otra fracción podría armar? Un mol, ¿sí?, de lo que sea, van a ser 6,02 por 10 a la 23, o al revés, podría ser tranquilamente al revés, ¿sí? O podría plantear, también relacionar la masa con el número. Bueno, sí, 18 gramos, en el caso del agua esto, porque esta masa molar es del agua. Si estamos trabajando otro compuesto, esto va a ser lo único que va a cambiar, ¿sí? Y obviamente la atomicidad si tuviera que calcular átomos, ¿no? Entonces, en 18 gramos yo tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua, ¿sí? 18 gramos de agua va a ser lo mismo que este número de unidades de agua. Esta fracción la puedo usar al derecho o al revés, depende cómo me convenga, ahora les explico cómo se usa. Y también podría relacionar con los átomos si quisiera, ¿sí? Yo puedo decir que en 18 gramos tengo, bueno, esta cantidad de átomos. Entonces, fíjense, si yo trabajo con fracciones equivalentes y tengo 36 gramos de agua y quiero saber los moles, y bueno, yo podría decir, tengo 36 gramos de agua. Entonces, yo quiero calcular la cantidad, o sea, los moles de moléculas de agua. Entonces, ¿qué fracción equivalente puedo utilizar? Y bueno, puedo utilizar esta que me relaciona los gramos y los moles, pero la puedo usar al derecho o la puedo usar al revés. ¿Cómo lo voy a usar? De tal forma que gramos se cancele, o sea, gramos para que se pueda cancelar, yo tengo que poner gramos en el denominador para poder simplificar, o sea que voy a usar esta fracción equivalente. Entonces yo puedo decir que un mol
son 18 gramos. Entonces simplifico gramo con gramo, hago 36 por 1 dividido 18, me da 2 moles de moléculas, ¿sí? Que es lo que hicimos acá. Ahora, si yo quisiera saber el número de moléculas de agua, ¿sí? Yo puedo decir 36 gramos a partir de la masa, lo quiero calcular. Y bueno, entonces yo voy a usar una fracción equivalente que me relacione lo que yo tengo gramo, ¿sí? Me tiene que relacionar gramo con el número de Avogadro, con 6,02 por 10 a la 23, que es el número de partículas que hay en un mol. O sea, podría usar esta fracción equivalente, pero invertida, porque yo gramo lo tengo en el numerador. O sea que yo podría poner 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua es lo mismo que 18 gramos. Entonces, yo hago gramos se va con gramos, 36 lo puedo dividir con 18, me queda 2, 2 por 6,02 por 10 a la 23 me va a dar 1,204 por 10 a la 24 moléculas de agua, ¿sí? Y bueno, es muy ágil esto de las fracciones equivalentes, se lo dejo como opción, ¿sí? Pueden usar la regla de 3 simple, pueden usar las fracciones equivalentes, eso lo que a ustedes les quede más cómodo. Vamos a hacer una actividad integradora de lo que estamos hablando y por último voy a dar un machete, ¿sí? Un machete que, bueno, sirve para empezar a mi criterio cuando se marean con el tema y después ya cuando tienen práctica ya les aconsejo que lo hagan de esta forma que lo estamos trabajando, ¿sí? La actividad que quiero hacer es esta, fíjense, tenemos distintos compuestos y tenemos en esta fila la masa, la cantidad, el número de partículas, de moléculas, ¿sí? La cantidad de átomos de hidrógeno y el número de átomos de hidrógeno. O sea, tenemos que completar con la información que tenemos. Entonces, fíjense que siempre con dos datos nosotros vamos a poder completar todo el resto. Vamos a empezar con el ácido yoduro de hidrógeno, ¿sí? Tenemos la masa, 75 gramos. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? 75. Vamos a calcular primero la masa molar, ¿les parece? Buscamos al yodo en la tabla, que es 127, si no me equivoco, sí. Y el hidrógeno 1, entonces la masa molar va a ser 127 del yodo más 1 del hidrógeno, ¿sí? Esto en gramos sobre mol, o sea, 128 gramos sobre mol, ¿no? Y ahí tenemos la masa molar. Entonces, si yo quiero calcular los moles que contienen, los moles de moléculas que contienen 75 gramos, bueno, utilizo la masa molar. Lo hacemos con fracción equivalente, con regla de 3 simple, es lo mismo. Entonces yo puedo decir que un mol es lo mismo que 128 gramos, ¿sí? Esto dicho al revés. Y yo la masa que tengo son 75 gramos, ¿sí? Fíjense que gramo con gramo se va a simplificar. Hago 75 dividido 128. Me da 0,58. 58, vamos a trabajar a tres cifras significativas, 6, ¿sí? Moles. Entonces ahí voy completando, ¿eh? Acá sería 0,586 moles. Bien, me pide el número de moléculas. Y bueno, podemos trabajar a partir de los moles o podemos trabajar a partir de la masa. Se puede de las dos formas. Si trabajamos a partir de los moles y lo hacemos con fracciones equivalentes, ¿yo qué relación voy a decir? Bueno, un mol son 6,02 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? En este caso de ácido iohídrico. Entonces, mol se va con mol, multiplico a la cantidad por el número de Avogadro. Ya lo tengo así el valor, así que para ser más preciso lo uso así, ¿no? Me da 3,53 por 10 a la 23, ¿sí? Y iría, es lo que iría acá. Bueno, entonces tenemos, vamos a anotarlo, 3,53 por 10 a la 23. Ok. Me pide después la cantidad de átomos de hidrógeno. Ojo, la cantidad, o sea, los moles de átomos de hidrógeno que están contenidos en la molécula. Pero como la relación es de 1 a 1, o sea, una molécula tiene un átomo de hidrógeno, si yo tengo esta cantidad de moléculas, voy a tener esa misma cantidad
de átomos de hidrógeno, ¿sí? O sea, acá ponemos lo mismo y ahora cuando sea distinto les muestro cómo hacemos el calculito. Es simplemente multiplicar por la atomicidad, ¿sí? Por el número que está acá abajo. Después me pide el número de átomos de hidrógeno, o sea, yo tengo los moles y yo quiero el número, entonces tengo que jugar con el número de Avogadro, ¿sí? Yo tengo 0,586, ¿sí? Un mol, pero acá va a ser ahora de átomos de hidrógeno, va a ser este número de átomos de hidrógeno. O sea, como la relación igualmente es de 1 a 1, por cada molécula tengo un átomo de hidrógeno, yo tengo esta cantidad, este número de moléculas, voy a tener lo mismo de átomos de hidrógeno, ¿sí? Bueno, vamos a complicarla. Vamos con la segunda fila. Yo tengo amoníaco. El amoníaco, fíjense que está constituido por un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Y tengo el número de átomos de hidrógeno. Entonces yo con este número, ¿sí? Voy a determinar en este caso el número de moléculas, ¿sí? Hay distintas formas de hacerlo. Yo voy haciendo el que considero que es el más fácil. Entonces, ¿qué vamos a plantear? Tenemos entonces, yo tengo el número de átomos de hidrógeno y la atomicidad del hidrógeno es 3. O sea, yo puedo decir que en una molécula tengo 3 átomos de hidrógeno. Y yo tengo el número de átomos de hidrógeno. Entonces yo voy a multiplicar, hago 5,42 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno, ¿sí? Átomos de hidrógeno se van y me queda, ¿sí? Este número dividido 3. O podría plantear una regla de 3 simple. Una molécula, 3 átomos de hidrógeno. Tengo tantos átomos de hidrógeno, ¿cuántas moléculas tengo? Entonces, a este número, 5,42 exponente 24 lo dividimos por 3. Me da 1,81, vamos a poner, por 10 a la 24 moléculas de amoníaco, ¿sí? Bien, entonces ya con las moléculas, vamos a completar acá, 1,81 por 10 a la 24. Ya con las moléculas puedo determinar los moles, la cantidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo digo, un mol de moléculas de amoníaco. Es importante, parece que es cansador que yo repito, un mol de moléculas, porque es importante eso, no se puede decir así nomás, no me puede decir un mol de qué, ¿sí? Vayan a comprar una docena de qué, ¿sí? Esto es lo mismo que 6,02 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A este número lo voy a terminar dividiendo por el número de Avogadro, dividido 6,02 exponente 23. Me da, redondeemos a 3 moles, ¿sí? Tengo 3 moles de moléculas, ¿sí? Si quiero saber la cantidad de átomos de hidrógeno, me conviene a partir del número de moléculas. Cada molécula tiene 3 átomos de hidrógeno, o sea que el número surgiría de multiplicar a esto por 3, por la atomicidad. Si lo quiero con regla de 3 simple, lo quiero con fracción equivalente, puedo decir, yo tengo 3 átomos de hidrógeno por cada una molécula de amoníaco, NH3. Ahora, ¿cuántas moléculas tenemos? Tenemos 1,81 por 10 a la 24. 1,81 por 10 a la 24. Y fíjense que termino multiplicando por 3, ¿sí? O sea, si ustedes pueden saltar pasos, saltan. Eso no hay ningún problema. Lo van a ir adquiriendo con la práctica, ¿eh? Hay que practicar mucho este tema. 5,43 por 10 a la 24 me estaría dando 43 por 10 a la 24. Y bueno, me restaría determinar la masa, para lo cual necesitamos la masa molar, ¿sí? En el caso del amoníaco va a ser 14 del nitrógeno, va a ser 14 del nitrógeno más 3 por 1 del hidrógeno, esto en gramos sobre mol, o sea, 17 gramos es un mol. Entonces,
¿Yo cuántos moles tengo? Tengo 3 moles, o sea que voy a tener, esto lo tengo que multiplicar por 3. O sea, 17 gramos sobre mol, ¿sí? Y mol arriba, ¿sí? O sea, tengo 3 moles. Mol se va con mol, 17 por 3, 51 gramos, ¿sí? Así que de esa forma, bueno, fíjense que pudimos completar toda la fila. De la misma manera se trabaja el resto. Yo los dejo para que ustedes practiquen. Pueden poner en comentarios si tienen alguna duda, que la charlamos. Lo que vamos a hacer ahora para redondear este video es una especie de machete, de cuadro resumen, que permite, como yo les decía, organizar un poco la información cuando ustedes todavía no están cancheros. Después van a ver que con la práctica pueden saltar un montón de pasos. Eso lo van a ir viendo. Entonces, fíjense una cosa, ¿cómo hicimos? Vamos al principio. ¿Cómo hicimos para calcular a partir de 36 gramos de agua los moles? O sea, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Terminamos a esta masa dividiéndola por el mR, ¿sí? Por la masa molar. Entonces, si yo tengo una masa, ¿sí? Y yo quiero pasar a moles, ¿sí? Una masa de una sustancia. ¿Qué necesito calcular? La masa molar, ¿sí? Entonces, con la masa molar yo puedo pasar de gramos a moles o de moles a gramos, ¿sí? ¿Qué hicimos nosotros entonces? A la masa la dividimos por la masa molar. O sea que para pasar de gramos a moles dividimos siempre por la masa molar. Y el proceso contrario va a ser multiplicando en vez de dividir por la masa molar, como ya hicimos también en el ejemplo. O sea que acá vamos a multiplicar por la masa molar. Entonces yo acá tengo, vamos a suponer una masa de una molécula, ¿sí? Yo voy a tener entonces los moles de moléculas. Vamos a ponerlo para aclarar. Ahora, ¿cómo hicimos para pasar de moles de moléculas a número de moléculas, ¿sí? ¿Qué hicimos? Moléculas, ahí está. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Cuando teníamos los moles de moléculas, ¿sí? Teníamos 2 moles de moléculas, multiplicamos por el número de Avogadro para que me dé, ¿sí? Lo que nosotros queríamos. Entonces, para pasar de moles de moléculas a número de moléculas, podemos multiplicar por el número de Avogadro. Y el proceso contrario va a ser dividiendo. Ahora, cuando nosotros teníamos el número de moléculas y queríamos saber el número de átomos, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, por ejemplo, nosotros queríamos saber el número de átomos de hidrógeno, ¿verdad? Que estaba, no me acuerdo, a ver, no lo encuentro ahora, una molécula, 2 átomos, tenía tantas moléculas, terminé multiplicando a la cantidad, al número de moléculas por la atomicidad, o sea, la atomicidad es esto. Entonces, yo para saber el número de átomos, vamos a multiplicar por la atomicidad. Y esto me va a dar, ¿sí? Al revés, obviamente, lo mismo, pero dividido la atomicidad. Y esto me va a dar el número de átomos. Y acá voy a hacer una aclaración. O sea, si yo quiero el número de átomos, en el caso de la molécula de agua, quiero el número de átomos de hidrógeno, tengo que multiplicar por la atomicidad del hidrógeno, o sea, por 2. Si yo quiero el número de átomos de oxígeno, en la molécula de agua, la atomicidad del oxígeno es 1, tengo que multiplicar por 1. Pero también me podrían pedir los átomos totales, y los átomos totales van a ser 3 en este caso. 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, en ese caso tendría que multiplicar por 3. O sea que atención acá, porque el número va a estar en función de lo que me estén pidiendo. Y una cosa más que podemos hacer, a partir de moles de moléculas, nosotros podríamos calcular moles de átomos también, ¿sí? O sea, moles de átomos. O sea, los paquetes, ¿sí? Las docenas, no las unidades. Entonces, ¿por cuánto vamos a multiplicar? Si yo parto de moles de moléculas y quiero llegar a moles de átomos, por la atomicidad, ¿sí? Así como de número de moléculas fuimos a número de átomos, de moles de moléculas vamos a moles de átomos, multiplicando acá por la atomicidad y dividiendo acá, si quiero volver, por la atomicidad. Y la aclaración es la misma. En función de los moles de qué me pidan. Si me piden moles totales,
multiplicaré por la, o sea, la atomicidad total. Si me piden el número de moles de oxígeno, bueno, multiplicaré por la atomicidad del oxígeno, ¿eh? Así que en eso también tengan presentes. Vamos a hacer un ejemplo, con esto redondeamos, ¿sí? Un ejemplo rápido, uno de los que tengamos ahí que les dejé de tarea, para ver cómo se usa. Lo importante es que yo puedo, a partir de cualquier dato que a mí me dan, ¿sí? Por ejemplo, a mí me dan el número de moléculas, yo puedo ir hacia cualquier lado, ir calculando todo lo que necesite o las cosas intermedias que yo necesito calcular porque no estoy canchero todavía para hacer algunos saltos, ¿sí? Hagamos un ejemplo y con esto los dejo tranquilos para que practiquen, ¿sí? Vale, vamos a empezar, vamos a hacer el último. Ácido sulfúrico, tengo 5 moles, es la cantidad de átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces, 5 moles de átomos de hidrógeno. Entonces, ¿yo dónde estaría? 5 moles de átomos de hidrógeno, estaría acá. Y yo, bueno, podríamos calcular los moles de moléculas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la atomicidad del hidrógeno? La atomicidad del hidrógeno es 2. Entonces, yo tengo 5 moles de átomos de hidrógeno. ¿Qué es lo que voy a hacer para tener los moles de moléculas? Estoy yendo de acá hasta acá. Tengo que dividir por la atomicidad, o sea, por 2. Divido esto por 2 y esto me va a dar 2,5, ¿qué? 2,5 moles de ácido sulfúrico. Bien, entonces ahí ya podemos completar acá, ¿sí? 2,5 moles. Ahora, yo ya estoy acá, moles de moléculas. Quiero la masa. ¿Qué necesito? La masa molar del ácido sulfúrico. La masa molar va a ser 2 por 1 del hidrógeno, más 32 del azufre, más 4 por 16 del oxígeno, gramos sobre mol. Esto me va a dar 98 gramos por mol. Entonces, yo tengo 2,5 moles de moléculas y quiero la masa. Que tengo que hacer a los moles de molécula multiplicar por la masa molar, o sea que sería 98 por 2 y eso me da 196. Entonces acá ponemos 196 gramos, ¿sí? Ahora quiero el número de moléculas y estoy acá, 2,5. ¿Sí? Esto nos dio 2,5. Para el número de moléculas, ¿qué hacemos? Multiplicamos por el número de Avogadro. 2,5 por 6,02 exponente 23. Y eso me da, ¿sí? 1, vamos a ponerlo acá, 1,505 por 10 a la 24 moléculas, ¿sí? ¿Y qué más nos falta? Nos falta el número de átomos de hidrógeno. Bueno, tenemos el número de moléculas, ¿sí? Para saber el número de átomos de hidrógeno tengo que multiplicar por la atomicidad del hidrógeno. O sea, este valor lo multiplico por 2 y de esa forma completé la fila. Así que bueno, chicuelos, espero que les haya gustado, que no se hayan cansado, ¿sí? Y espero especialmente que les sirva, ¿eh? Pero bueno, yo ya les digo, presten atención a lo que les dije acá y a practicar, que tiene que salir. Un saludo muy grande y gracias por acompañarme. Chau, chau.